Vamos a meternos de lleno en uno de los mayores enigmas de la historia, los jeroglíficos egipcios. Un código que se quedó mudo durante siglos, hasta que alguien encontró la llave. A ver, pensemos en esto un momento. Estamos hablando de más de 1400 años en los que nadie, absolutamente nadie en el planeta, tenía idea de cómo leer lo que los antiguos egipcios habían escrito. Un código completamente perdido. Para entender bien este misterio, hay que viajar muy atrás en el tiempo. Esta escritura apareció hace unos 5000 años. Los propios egipcios la llamaban las palabras divinas. Creían que era un regalo de los dioses, nada menos. 5000 años. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Una forma de escribir que no solo duró milenios, sino que se volvió súper compleja, capaz de expresar ideas abstractas, no solo cosas que se pueden ver y tocar. Pero ojo, no escribía cualquiera. Ser escriba era una profesión de muchísimo prestigio. La formación era brutal. Empezaban con 5 años a memorizar cientos y cientos de signos, practicando en trozos de cerámica o piedra. Por eso, solo una élite, una parte muy pequeña de la población, sabía leer y escribir. Venga, vamos al lío. ¿Cómo funcionaba este código tan enrevesado? Pues la clave está en que no usaban un solo tipo de signo, usaban 3 a la vez. Y entender esto fue el primer paso para descifrarlos. Primero están los fonogramas. Estos son fáciles de entender. Funcionan como nuestras letras. Cada signo representa un sonido. Así que a lo mejor vemos el dibujo de un búho, pero no significa búho, sino que representa el sonido de la letra M. Luego tenemos los ideogramas. Estos son súper directos. Aquí el dibujo sí que significa lo que parece. Si vemos un dibujo del sol, pues significa sol. No hay más misterio. Y ahora viene la parte más ingeniosa, los determinativos. Fijaos, este signo es mudo, no se lee. Se colocaba al final de una palabra solo para aclarar de qué tipo de cosas se estaba hablando. Por ejemplo, si una palabra acababa con el dibujo de un hombre sentado, sabías que se refería a una persona, a un nombre propio. Eran como pistas para no liarse. Así que, resumiendo, aquí está la genialidad del sistema. Tenían signos para sonidos, fonogramas, signos para ideas u objetos, ideogramas, y por último, esos signos mudos que funcionaban como etiquetas de categoría, determinativos. Una mezcla perfecta para poder escribirlo absolutamente todo con una precisión increíble. Y por si fuera poco, no siempre se leía en la misma dirección. Para saber si leer de izquierda a derecha o al revés, solo había que seguir una regla muy sencilla. Leer siempre hacia donde miran las caras de los animales o las personas. Si las figuras miran a la izquierda, pues se empieza a leer por la derecha. Así de simple y elegante. Pero todo este conocimiento tan sofisticado se perdió, desapareció. Y durante más de 1400 años nadie supo leerlo. Hasta que, por pura casualidad, en 1799, unos soldados franceses encontraron algo que lo cambió todo para siempre. Este es el camino que nos lleva a la solución. Imaginaos, un silencio de siglos, roto de repente por el hallazgo de una piedra en una ciudad llamada Rosetta. Y ese fue el principio del fin del misterio. En 1822, ¡eureka!, el código se había descifrado. Esa piedra, la famosa piedra de Rosetta, era la llave maestra. ¿Por qué? Porque tenía el mismo texto grabado en 3 escrituras distintas: jeroglífico, demótico, que es otra escritura egipcia, y lo más importante, griego antiguo. Y el griego sí que lo sabían leer los expertos. Era, literalmente, un traductor de la antigüedad tallado en piedra. Y no hablamos de una piedrecita, ¿eh? Pesaba unos 760 kilos, un bloque de historia que contenía el secreto para que toda una civilización volviera a hablarnos. La piedra era la pista fundamental, pero hacía falta una mente brillante para resolver el puzzle. Y esa mente fue la de un joven genio francés, un lingüista llamado Jean-François Champollion. Él fue el detective que resolvió el caso. Una de las primeras pistas que siguió Champollion fueron los cartuchos. Se dio cuenta de que estos óvalos, como una cuerda anudada, siempre encerraban nombres de faraones. Simbolizaban que el poder del faraón lo abarcaba todo, como el sol que recorre el cielo. Era como poner los nombres importantes en negrita y mayúsculas. Su método fue brillante. Primero, aisló los cartuchos de la piedra de Rosetta. Luego comparó los signos que había dentro con los nombres que sí conocía por el texto en griego, Ptolomeo y Cleopatra. Al hacer esto, pudo asignar sonidos a signos concretos. La P de Ptolomeo, la L, la O. ¡Bingo! A partir de ahí, solo tuvo que tirar del hilo para demostrar que el sistema era una mezcla de sonidos e ideas. Y en 1822 llegó el gran momento.
Champollion anunció al mundo que el código estaba roto. Después de casi 1500 años de silencio, las paredes de los templos egipcios por fin podían volver a contarnos sus historias. Pero, a ver, ¿por qué fue tan importante? ¿Qué cambió? Pues cambió todo. Porque no se trataba solo de leer dibujitos antiguos, se trataba de devolverle la voz a toda una civilización. Gracias a esto descubrimos que los jeroglíficos tan bonitos y detallados se usaban sobre todo en monumentos. Para el día a día, como escribir una carta, usaban versiones más rápidas, más como nuestra letra cursiva, la hierática para documentos importantes y la demótica para asuntos cotidianos. La escritura evolucionó con ellos. Y esto es algo que me parece fascinante. Para los egipcios, escribir y dibujar eran prácticamente lo mismo. No había separación entre arte y escritura. Cada jeroglífico era una pequeña obra de arte, y la belleza del texto era tan importante como su significado. Y ese es el verdadero legado. Descifrar este código fue como encontrar una máquina del tiempo. De repente, pudimos leer su historia, contada por ellos mismos, sus poemas, sus leyes, sus creencias, cómo era su vida. Todo estaba ahí, esperando a ser leído. Hoy el trabajo no ha terminado. La lucha ahora es contra el tiempo para conservar estas inscripciones. Se usa tecnología increíble, como escáneres láser para crear copias digitales perfectas, o análisis químicos para descubrir los colores originales que tenían. Todo para asegurar que estas palabras divinas nunca más se queden mudas. La historia de los jeroglíficos nos demuestra algo increíble. El pasado no es un libro cerrado, está lleno de misterios y códigos por resolver. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál será el próximo gran secreto de la humanidad que consigamos desvelar?